Estamos con el coordinador estatal del INEGI. Un momento para... Trae datos muy interesantes que nos va a dar a conocer sobre el censo de la población y vivienda 2020. Un gran reto que tuvo realmente el INEGI, sobre todo en el año de la pandemia. O sea, es un año complicadísimo para ustedes y de eso nos va a platicar y de algunos resultados, ¿no? Nos encontramos con Helio Pareja Navarrete, coordinador estatal del INEGI. Gracias por esta entrevista. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Y bueno, pues puedo platicarles. En efecto, creo que lo que hay que decir es que México cuenta con un censo de población y vivienda que se realizó de manera satisfactoria, y pues es importante para nosotros agradecer a toda la población que nos dio la información y también a los tantos compañeros que colaboraron para ir a recabar la información. Y justo que pues empezaba la pandemia, afortunadamente íbamos como de salida de la etapa de enumeración, que es cuando contamos, cuando se dio esto, pero pues nos afectó también. O sea, ¿iniciaron a inicios de enero del año pasado o en 2019? Bueno, iniciamos antes, pero la etapa de levantamiento fue del 2 al 27 de marzo. Pues no, pues casi nomás fue la estelita, nomás la última semana se dio por ahí del 24 lo de la sana distancia. Sí, exacto. Entonces, pues ese es el punto. Y lo que encontramos en general, pues es en Querétaro participaron a 4,216 personas para recabar la información, muchos queretanos. Un ejército ahí de gente, ¿verdad? Un pequeño ejército, sí. Y encontramos una población de 2,368,467 habitantes. Ya somos 2,368,000 en Querétaro. Yo me quedé como en 2,368,000 habitantes. Sí. Y la mayoría son mujeres, al igual que a nivel nacional, el 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres. La edad mediana, 29 años, mientras en 2010 era de 25. Esto habla de un envejecimiento relativo, paulatino de la población. Todavía seguimos siendo predominantemente jóvenes, digamos, en el estado, pero sí ya menos que en la década anterior, ¿no? Sí, o sea, la edad mediana parte en 2 a toda la población. Pues digamos que en 2010 estábamos en 25 y ahora estamos en 29. Y esto tiene que ver con la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento registrada por Querétaro fue del 2.7. Obtuvimos el segundo lugar de crecimiento junto con Baja California Sur, después de Quintana Roo. Entonces este es el dato importante. De 25 a 29 años. La edad media. Fíjense qué interesante esa parte. La edad mediana se llama, pero pues sí, la edad mediana parte a la mitad. Sí. Y bueno, otro dato interesante ahí, que vivimos aquí en Querétaro, en la zona metropolitana todos los días, a una hora que es época de pandemia, pues es que la zona metropolitana es una de las zonas de los centros urbanos, de los 10 principales centros urbanos del país, es el octavo, con 1,594,212 habitantes. 1,500,000. La parte, se podría decir la parte urbana más importante del estado de Querétaro. Sí, ¿no? Sí, la parte urbana más importante. Y pues estamos después, por supuesto, de la Ciudad de México, de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Puebla, León y Toluca, ¿no? En ese sentido. 1,500,000. Ajá, 1,594,212 habitantes. 212 en la zona urbana, aquí en la zona metropolitana. Sí, que comprende, pues, la zona metropolitana comprende varios municipios. O sea, estamos hablando de localidades ubicadas en el municipio de Querétaro, la capital Santiago de Querétaro. Claro. Estamos hablando de parte de Corregidora, muchas localidades como el Pueblito, el Marqués, como La Cañada. Y también de algunas localidades de Huimilpan, que es colindante con Querétaro. Bueno, porque está pegado a un fraccionamiento, que es Querétaro, pero ya es parte en terrenos de Huimilpan. En terrenos de Huimilpan. Entonces, eso es, pero Cumbres del Cimatario se llama, creo, esa colonia. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, cierto.
Y pues así muchas pequeñas localidades van siendo absorbidas por la mancha urbana. Entonces esa es la situación, o la fecundidad que tiene que ver con esto es que el promedio de hijos nacidos vivos en Querétaro fue de 1.9, mientras el nacional fue de 2.1. Aquí es un contraste. Exacto, ¿por qué? Aquí. Porque tenemos un número de hijos nacidos vivos menor, que es 1.9, pero a nivel nacional es 2.1. ¿Por qué se da esto? Pues porque hay otro fenómeno que es la migración. Okay. Entonces, si hacemos la cuenta, nosotros lo denominamos como saldo neto migratorio, porque hay gente que sale de Querétaro, pero hay gente que llega. Entonces somos un estado atractor de población. A nivel nacional, el saldo, comparado con otros estados, nuestro saldo migratorio fue del 6.2, un saldo igualito que Baja California Sur y abajito de Quintana Roo. Entonces, pues somos un estado atractor de población, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que destaca de Querétaro. Por ahí, entre las preguntas que me mandaban, bueno, regresando al tema de población, lo del envejecimiento, pues tendrías que bajar la pirámide de población, porque ahí se ve muy obvio cómo hay un cambio donde la base, que son, digamos, grupos quinquenales de 0 a 4, de 5 a 9, etcétera, va. Y están los hombres por un lado y las mujeres por otro. Fíjate, en el 2000 era la edad mediana 21 años. Así es. Ya vamos en la edad mediana 29 años. O sea, ¿eso qué significa? Que estamos ahora sí que la probabilidad de vida es mucho mayor. Más bien se debe a que están teniendo, hay menos hijos de las mujeres. Eso es muy bueno porque pues va a llegar un momento en que se estabilice la población, al menos en el país. Bueno, si no hay migración, porque son muchos fenómenos los que entran, pero ya una tasa de fecundidad de menor a 2 es una tasa, la conocen como de reposición. Porque son 2 personas las que están casadas, tienen 2 hijos y bueno, ahí llega un momento en que se estabiliza la población, ya no crece o no crece tanto, ¿no? Mis hijas son de 28 y 29, todavía no quieren tener hijos, imagínate. No, pues ¿y si tienen uno? Esa es una de la parte donde mientras retrasan el número de hijos y avanza la edad, pues ya el monto va a ser mucho menor, ¿no? Hay muchas cosas que se dan aquí. Esta parte está muy interesante, o sea, como de 21 años en el 2000, ya vamos a 29 años. Y sigue siendo una pirámide, por eso yo decía de manera relativa. Sí, exactamente. Eso lo voy a pasar ahí en la pantalla para que ustedes la tengan ahí, ¿no? Sí, yo no sé si quieres tomarle foto a esto. No, ahorita me lo mandas esa porque lo voy a poner ahí en la pantalla siempre, para que la gente lo tenga ahí como referencia. ¿Alguna de las otras preguntas tenía que ver con población de hablante de lengua indígena? Sí, ya es que somos una zona, también hay una zona indígena, es muy importante para nosotros aquí en Querétaro, el tema de los indígenas, porque a veces como que siempre, sí está bien, como que los hemos hecho un poco menos y creo que hoy en día tenemos que tener ese hincapié en la importancia y sobre todo la parte histórica de ellos y cómo de hacerlos de menos, saber qué realmente cuál ha sido... ¿Cuál es el comportamiento de ellos también, no? Bueno, déjame decirte que de los hablantes de lengua indígena encontramos a 31.383, que es el 1.4% de la población, mientras que en 2010 era el 1.8%, o sea, proporcionalmente hablando disminuyó el monto, aunque en el número absoluto es un poco mayor, porque en 2010 eran 30.256 y ahora en 2020 fueron 31.383. O es que el incremento fue muy poco. Sí, fue poco el incremento, pero en términos de porcentajes disminuye del 1.8 al 1.4. Sí. Porque pues la población creció mucho y ellos son un grupo pequeño que creció a un ritmo menor, ¿no? O sea, ahí no se da ese ejemplo de que tienen muchos hijos, ¿por qué no crecieron tanto? Porque a veces se pensaría que... No, sí tienen, pues, no traigo el dato ahorita de ellos en particular, pero... porque estamos dando a conocer los resultados del cuestionario básico. Y posteriormente, el 16 de marzo, vamos a dar a conocer los del cuestionario ampliado, ya viene mucho más detalle. Este dato es lo que siempre hemos tomado de hablantes de lengua indígena, porque los expertos en su momento llegaron a la conclusión de que podían
retomar como una de las principales características el habla de una lengua indígena. Pero también en el cuestionario ampliado, que es la encuesta dentro del censo, tenemos la información mucho más amplia sobre autoadscripción. Si ellos se consideran, por ejemplo, en las localidades indígenas, pues bueno, ahí es diferente porque el monto aumenta. A ver, ¿cómo está eso? Porque ese dato es autoadscripción. Sí, a ver, ¿cómo sería eso? Es como cuando les preguntamos y, ¿cómo te puedo decir? Ellos se reconocen como indígenas, independientemente de que hablen o no una lengua indígena. Ajá. O sea, hay localidades, como tú dices, que en el municipio de Amialco, Tolimán, que se consideran indígenas. Pero la gran mayoría pues habla español, por ejemplo. Claro. Una cosa es que hablen español y lengua indígena o solo lengua indígena, y otra es que ellos dicen, no, pues nosotros nos reconocemos como población indígena o población afrodescendiente, ¿no? En el caso de algunas localidades, sobre todo de la costa de Guerrero y de Oaxaca, la famosa Costa Chica. Ah, sí, claro, esa parte sí es Conozco bien esa parte y estuve viviendo 4 años por esa zona, en Acapulco. Yo viví en Río Grande, en Oaxaca. Ah, pues en la Costa Chica. Al sur, sí. Ajá. Bueno, regresamos a esta segunda parte con el coordinador estatal del INEGI, ¿no? Elio Pareja Navarrete. Y pues, ya vimos datos muy interesantes de la parte de indígenas, de Querétaro, de la zona, de lo que comprende Querétaro, el Marqués, Corregidora y una parte de Huimilpan. Ya sabes que los que vivimos aquí en Querétaro, pues hay gente que vive en el Marqués, pues son casi lo mismo, o sea, nos consideramos como que lo mismo, somos 3 municipios diferentes, y de Huimilpan es porque agarramos una parte de un fraccionamiento que se llama Cumbre del Cimatario, que es Huimilpan, pero está aquí a 2 kilómetros afuera de Querétaro, prácticamente. Si nos acordamos que ahí sobre la avenida Huimilpan, subiendo, un ejemplo, ahí está el Soriana Huimilpan, está 2 kilómetros arriba, prácticamente. Eso ya es Huimilpan, por eso. Bueno, continuamos. Gracias por seguir con esta entrevista. Nos quedamos en la parte de los indígenas. Ajá. Entonces, bueno, información hay muchísima. Por ejemplo, también está la información sobre escolaridad, ¿no? Que ahí hay un dato que también distingue a Querétaro. Por ejemplo, la población analfabeta, la tasa de alfabetismo, pues encontramos en Querétaro una tasa del 3.5, en 2010 era del 6.3, hay una reducción casi de la mitad. Y ¿sí? La tasa de analfabetismo a nivel nacional es del 4.7. En nacional 4, es un dato muy importante para Querétaro. Y nosotros 3.5. Luego sigue siendo una brecha, pues, pero ya es menor, digamos, ¿no? El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más a nivel nacional fue de 9.6 años, esto es 6 años de primaria y 3 de secundaria, son 9. Ajá. Entonces, así como que saliendo de la secundaria y un poquito de bachillerato, en Querétaro fue de 10.5, que equivale a 1 año y medio de bachillerato. 1 año y medio. Entonces, bueno, es un promedio, no es la generalidad, es un cálculo. Claro. Pero sí ha mejorado, todavía está un poco bajo, pero pues bueno, subió, ¿no? Sí, son datos muy importantes para el gobierno federal, estatal, municipal, o sea, enfocarse un poco sus políticas, ¿no? Sobre educación, de cómo ir abatiendo ese tipo de rezagos, ¿no? Que tenemos aquí. Ajá, y la situación conyugal, en este caso, por ejemplo, la población casada en 2010 era 42.7, se disminuye al 37%, la soltera pasa del 37.7 al 36.5, también se reduce. Poquito. Sí, muy poco. La unión libre prácticamente está ahí. Bueno, no, si hay más cambio, de 11.6. A ver, está interesante esa parte. 11.6 al 16.6. O sea, ya la gente ya quiere mejor así. Sí. Así como que sin compromisos. La viuda sí es muy poca la diferencia, 3.7 contra 3.9. Ah, bueno, entonces no existe aquí así la viuda, o sea, que dicen que luego como que extrañamente se enviudecen, ¿no? No, eso no pasa aquí en Querétaro. La separada estaba en el 2.5 y tenemos ahora el 3.8. Y la divorciada
pasa del 1.5 al 2.2. ¿no? O sea, ya la gente como que opta un poquito más por divorciarse, ya mandarlos a volar, ¿no? Pues mira, es parte de lo interesante para los que estudian todos estos fenómenos, pues ver qué está pasando, porque la composición de la familia o cómo se están uniendo está cambiando. Entonces es una cuestión muy cultural, pero igual, por ejemplo, también tenemos datos ahí en la religión, donde los católicos fueron el 85.5%, mientras en el nacional eran el 77.7%. O sea, en Querétaro más alto que en la nacional. Sí, todavía, 85. Pero sí disminuyó. Los protestantes el 5.6%, mientras a nivel nacional son el 11%. Hay un dato sin religión que fueron del 6.3%. Mientras a nivel nacional eran el 8.1. O sea que cuando tú vas y haces el censo a la casa, dice, ¿qué religión es yo? Y si me quedo pensando, no sé. En este caso, ¿qué crees? Que esto es sin adscripción. O sea, son creyentes, pero... Creo que voy a tirar esto, mejor me lo voy a poner por si va. Son creyentes, pero no se dicen pertenecer a una iglesia. Okay. ¿No? Sin adscripción. O sea, sí. Pero ese dato no estaba antes. Y otro dato más interesante, bueno, a mí me da un poco de cosa, es sin religión, 6.3% de la población, es mucho. O sea, que no creen en ninguna religión. Exactamente, mientras a nivel nacional esto era del 8.1%. ¿Qué serían siendo los ateos? Pues digamos, a eso me suena, a ateísmo. ¿Pero a qué se deberá? Porque el hecho a lo mejor que yo toda la vida pues, fui educado pues crees en las iglesias y de repente ya tus hijos como que no es lo mismo, no es esa misma, no sé si la escuela tuvo que ver algo en esa parte de la formación de los jóvenes. Esa es la parte complicada del asunto. Nosotros damos el dato y alguien más. Yo puedo tener mi opinión personal, pero claro, aquí no puedo darla. Pero yo sí. Sí, exactamente. Por ejemplo, mira, por eso busqué esta otra gráfica, me fue más fácil aquí en el papel que en la maquinita. Los católicos en el 2010 eran el 92%, o sea, bajaron al 85.5%. No se pusieron las pilas y como que se les... Algo pasó ahí. Los protestantes crecieron del 3.2% al 5.6%, digamos, protestantes y cristianos evangélicos, porque hay un grupo de cristianos muy importante. Y eso que ya tenemos un papa americano. Un papa americano, exactamente. Y la sin religión era del 2% y pasó al 6.3%. O sea, por eso hay cambios que no solamente tienen que ver con el fenómeno demográfico, sino que tienen que ver también con cuestiones culturales, ¿no? O sea, los estudios, la religión, la situación conyugal. Hay muchos datos. Yo hice un resumen aquí, traigo una presentación resumen ahí. En la página de internet vas a encontrar la presentación resumen y la presentación más ampliada, ¿no? Ahí se lo vamos a pasar, no se preocupe. Sí, a mí me gusta mucho la pirámide de población porque te dice muchísimas cosas. O sea, desde el momento en que es una pirámide, es un país que tiene que trabajar mucho, porque conforme pasa el tiempo, la población sigue en aumento. Y entonces hay nuevas cohortes, así se les llama, o grupos de edades que van avanzando año con año. Y entonces una pirámide demográficamente es una situación de necesidad. Claro. O sea, necesitas más vivienda, necesitas más servicios de salud, agua, luz. Y entonces pues vas tratando de no quedarte rezagado y de cubrir esas franjas. Y pues la ves difícil, ¿no? Mientras que conforme vaya cambiando y se va angostando la pirámide, pues ya las necesidades van siendo menos. O sea, hay países, o yo he leído de países de pronto en donde la vivienda ya no tienen que construir, sino renovar o porque les sobra, incluso hay muchas viviendas desocupadas. En México nos sobra mucha vivienda, hay muchas abandonadas. Bueno, hay muchas viviendas también. Pero otro problema, esa es otra cuestión. Dos situaciones.
yo no sé si lo usan como inversión, pero hay viviendas desocupadas porque las compran como inversión, o ahí hay viviendas también que son de uso temporal. Eso se da mucho. Aquí en la zona del municipio de Tequisquiapan, digamos que es donde hay más, aquí en Amealco mucho también. extranjero ahí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, son viviendas de fin de semana. Tú tienes la posibilidad y vives en Querétaro y el fin de semana te vas a esos lugares, ¿no? Y no solo, hay muchos lugares donde hay viviendas de este tipo que son así como en los suburbios, en localidades que están en las afueras, que son como campestre, con terrenos más grandes, con jardines, con campo, cerca de bosques. Ahí era muy complicado para ustedes hacer las entrevistas, ¿no? Me imagino estar buscándolos. Sí, en esos lugares se dan las dos cosas, viviendas ocupadas y viviendas desocupadas. Entonces verificamos la situación de la vivienda, ¿no? O sea, alguien ya nos confirmó que en efecto la vivienda está desocupada. Hay muchas formas de verlo, pero bueno, finalmente lo corroboramos con los vecinos. Claro. ¿No? También la tasa de crecimiento de las viviendas se incrementó. Fuimos el segundo lugar, igual que con la otra tasa de crecimiento, después de Quintana Roo. Con el 4%, mientras a nivel nacional fue de 2.2. Ahí está mucho, ¿no? La diferencia creció muchísimo. Casi al doble. Querétaro, pues, sí es uno de los que ya veíamos en la tasa de crecimiento. Es un estado de atracción y creció mucho la zona metropolitana. Sí, todo eso a raíz del 85 empezó ese crecimiento muy rápido en Querétaro, y luego, obviamente, por la inseguridad en el país. Y bueno, pues ha seguido habiendo terremotos en la Ciudad de México y estamos muy cerca. Yo creo que sí. Pues bueno, yo mismo, que yo no vine directo del Distrito Federal, pero de la Ciudad de México, pero habemos mucha gente de la Ciudad de México. Sí. Yo vine aquí de Aguascalientes. Y otro dato interesante ya a nivel de los bienes con que cuentan las viviendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 91% de las viviendas tiene refrigerador, a nivel nacional es el 87%, el 75% tiene una lavadora, a nivel nacional es el 72%, el 59% prácticamente, o sea, el 58.8% tiene auto o camioneta, a nivel nacional es el 46%. O sea, 58% tiene auto. Más de la mitad de las viviendas cuentan con un auto. ¿Y conocen a lo mejor una media del modelo del auto? ¿O eso no, nada más preguntamos si tenían auto o camioneta. No tomamos el número de autos. ¿No? Pero eso lo puedes obtener con los registros administrativos, el número de vehículos que hay. Aunque ahí sacamos la media, ¿no? Porque han insistido mucho que en 4 años podamos tener todo el mundo auto eléctrico. Dije, no creo que me alcance a mí para comprar un eléctrico en 4 años. El costo. ¿Cuánto es el costo, no? Muy caro, sí. Así hay gente que dice, no, es que ya no hay que hacer esto porque ya en 4 años todo el mundo... Pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero claro, sí. Ecológicamente hablando, pero también tiene sus bemoles porque las baterías, por la duración y todo, son una fuente importante de contaminación de metales pesados. Yo no sé cuál vaya a ser la solución, pero bueno, o sea, nosotros planteamos lo que hay y alguien más justo es analizar y sirve para tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Y entonces... Estábamos en los bienes, en el auto, televisión, el 93% de las casas tiene tele. ¿Y celulares? Claro, el 91%, el 90.9%, casi es el 91%, a nivel nacional el 87.5%, radio 71.7%, a nivel nacional el 67%. Yo no tengo radio ya. Pues aunque si tienes uno de estos tienes radio. Bueno, en ese celular sí tengo radio. Es que eso se pasa mucho. Yo ahí lo tengo, pero ese casi no lo ocupo. Yo en realidad oigo el radio en el carro. Cuando prendo el carro está prendido el radio, entonces esa es la parte. Claro, no, yo nunca escucho en el coche radio. Sí, yo es la oportunidad porque la verdad no hay mucho tiempo, ¿no? Radio, internet, el 64%, esa es una carencia por aquello de las clases. Claro. Mientras a nivel nacional es el 52%.
Computadora, el 48%, todavía no llegamos a la mitad, a nivel nacional es el 37%. Y este es un grave problema porque ahorita con la pandemia, ¿qué tuvieron que hacer? Que los niños estuvieran en su casa estudiando, que desde ahí se conectaran, y estamos hablando del 50% nada más. Yo creo que el dato se va a incrementar, porque justo hacemos el censo y pum, se dispara acá. Y luego viene la pandemia y luego vienen necesidades, entonces yo creo que han comprado mucho computadoras y tablets y... Sobre todo las tablets ahí se enfocan Y mucho. pues hay gente, yo escucho, que trabaja las clases en un celular. Sí. Eso es muy pesado. Yo... con la pura computadora y el celular de pronto se me pone borrosa la vista, ya cambié mis lentes y de pronto pues tengo que parar un poco porque pues ya no veo. Yo también así, yo estoy con mi lab así, pero yo a veces ya llego a la casa, la conecto al monitor de 32 y ahí estoy trabajando para que no sea tan chiquito todo. Y Sí, ahora imagínate el celular, sí. No, la pantallita. está dificilísimo. Viene una época después, yo no sé qué va a pasar con los chavos que están pegados todo el tiempo en La el celular. vista, yo creo que va a haber un fenómeno de mucha gente con lentes, ¿no? Por Pues la vista sí. cansada. Yo en los últimos años, en realidad, empecé a usar lentes con las luces de neón. ¿A poco? Ya no quiero decir más porque ahora las luces son de La luz blanca, electromagnética. la LED. La LED es electro... Me costó un poco de trabajo en un principio porque pues no es exactamente luz, es una radiación electromagnética, creo. Pero bueno, yo ahí no sé mucho. En esos temas sí son más complicados, pero sí. Es que son de mucha discusión, sí. Ahorras mucha electricidad, pero es finalmente una especie de radiación, ¿no? Microondas, el 55.9% de las viviendas en Querétaro tiene horno de microondas y a nivel nacional el 47%. Motocicleta, el 7.6% tiene, a nivel nacional ahí sí nos ganan con el 12%. O sea, a nivel nacional 12%. Sí, allá hay motos, las motos han proliferado mucho. Aquí no, yo creo, aquí ando mucho en moto en Querétaro ahorita, tengo mi motoneta. Sí, Dije, claro, voy a sí. un lugar de tráfico, que voy al centro, motoneta. Cualquier cosa rápida, Sí, motoneta. es muy práctica, o sea, bueno, es igual que la bici, pero hay que pedalear. Es que es lo complicado aquí en Querétaro, la subida se ve. Yo agarré condición con la bicicleta, pero si no tienes condición, no aguantas una subida, ¿no? No, pues Pide no. la cuesta, Yo he visto a la paseo. gente que va cargando la bicicleta Ajá. al revés. Sí. Entonces, el 17% con bicicleta, a nivel nacional el 21%. TV de paga, el 57% en Querétaro tiene TV de paga, a nivel nacional el 43%. TV con internet, el 27%, a nivel nacional el 18%. Consola de videojuegos, prácticamente el 16% y a nivel nacional el 11.5%. 16, pues fíjate, y yo conozco mucha gente que vive de eso, de estar conectado y jugando y conectándose, y les pagan ahí en internet por estar ahí conectados ahí en la computadora, jugando, están transmitiendo en vivo sus juegos y están ganando dinero, ¿cómo ves? Esa no me la sabía, pero bueno, se ha dado tantas cosas, tanta variedad. Y ganan muchísimo. Te asombraría lo que puede ganar un gamers, que ahora les llaman los gamers. Ah, ok. Los gamers, de verdad es impresionante, ¿no? Pues ese es así, un panorama muy, muy amplio de la información que tiene el censo, tiene muchísimo. El censo en realidad es el mayor proyecto nacional de los mexicanos y nos dice cuántos somos, cómo estamos distribuidos en el territorio y cuáles son nuestras principales características. Entonces, les sirve a los gobiernos para planear y para hacer sus políticas públicas, a la iniciativa privada para conocer las características del consumidor y para conocer el mercado, ¿no? A los investigadores, pues, porque si estás haciendo investigación sobre lo social, pues el primer dato es demográfico, ¿sí? Entonces está la academia, la iniciativa privada, el sector público y pues a la población en general por saber cómo es México, ¿no? Sí, es importante siempre conocer estos datos porque de verdad nos ayuda mucho a entender y a lo mejor a proyectar, o a veces tiene uno alguna idea de negocio o algo y dice, mira, por aquí me puedo ir. Cuando conoces la información, como dicen, la información es poder. Y en este caso, esta información es fundamental, realmente es algo
para todo, o sea, van a evitar que los engañen, que les digan que esto es mejor que lo otro, en muchos detalles, ¿no? O sea, ahorita por el ejemplo que vimos de los coches, ya vimos qué porcentaje tienen auto, y pretenden que todos tengamos auto eléctrico, y menos con las baterías gigantes que usan. ¿Dónde los vamos a poner? Pues habría que como que pensar en el cambio, pero bueno, también a partir de ahí se ve la necesidad de tener como mejores, ¿cómo se llaman? Sistemas de transporte, ¿no? Que también todas las ciudades han estado trabajando en eso. Sí. Se ha fomentado mucho el uso de la bicicleta también. Como medio de transporte, pero pues sí requiere, en muchos lugares han hecho, ¿cómo se llaman? Ciclopistas. Sí. Aquí han hecho como el carrilito de... Sí, nada más muy... Y entonces, pues ya cuando planean, ahora lo ideal es que se hace la calle ya con el carril de la bicicleta, la banqueta para las personas y las rampas para discapacitados, ¿no? Fíjate que algo muy interesante que yo veo en México, en la Ciudad de México, en el metro, por ejemplo, en el metro, ¿cuál es el? ¿Dónde está? Metro Auditorio. Ajá. Ahí puedes dejar tu bicicleta adentro, tú la dejas ahí, la cuelgas, y ya la amarras y ya te vas a trabajar. O sea, es como un centro de donde vivas, bajas al Metro Auditorio en tu bicicleta, y ahí la dejas, y ahí te transportas ya a donde vayas. Y hay muchísimas, yo una vez tomé una foto ahí del metro, de hecho ayer me bajé en el Metro Auditorio, que andaba en la Ciudad de México, y si ves de cuenta, yo creo que no veo no menos, no sé, 200 bicicletas. Ya hay colgadas, allá el metro destinó un espacio en la salida para colgarlas. Ajá. O sea, la gente puede colgar y ahí la dejas día y noche, o sea, puedes dejarla ahí. Y ves muchas bicicletas también con su atrás, y ya es que llevan los que venden así de Uber Eats, ese tipo de cosas. Uh-huh. Ahí dejan también sus maletas. Mochila. Su mochila. Así es muy interesante ir viendo esos esquemas. Si en Querétaro hubiera ese tipo de esquema de que nos dejaran un lugar donde dejar las bicicletas, porque nos las roban. Es lo grave, fíjate, de Querétaro es eso. O sea, yo puedo bajar mi bicicleta, a lo mejor hago el esfuerzo por comprar una bicicleta, pues más o menos que sea ligera, me va a costar 5,000, 10,000 pesos. Digo, hay de 100,000 pesos, o más. O sea, de verdad, hay gente que conozco y digo, o sea, ¿cómo? ¿150,000 por tu bicicleta? Sí, no, yo la mía es de 2,000 pesos, pero sí es pesada para la subida. Entonces dije, bueno, voy a invertirle en una de 5,000. Pero resulta que me entero de vecinos, y dije, oye, tu bicicleta bien grande que tenías, me la robaron en el centro, y la tenía con candado. Dije, el chavos así que hicieron el esfuerzo por tener su bicicleta, ya. Entonces hace falta un lugar donde nos den la seguridad que ahí déjala y de ahí te mueves. Pues sí, ese es otro tema. Pero bueno, pues son parte de lo que vamos a ir viendo. Ahí está toda la información puesta en la página del INEGI, www.inegi.org.mx, para su consulta. Y pues nosotros estamos haciendo la labor de difusión difusión de los resultados para que la información se use, porque en ese sentido cobra sentido nuestro trabajo, ¿no? Pues Helio, muchas gracias por esta coordinación estatal de aquí del INEGI, Helio Pareja Navarrete. Pues al contrario, gracias a ustedes, nosotros estamos para eso, y pues a partir del 16 estaremos difundiendo otro tipo de información, y pues ya no se pondrán en contacto con ustedes, ¿no? Sí, claro. Seguramente habrá alguna especie como de conferencia por el Teams, que es el que usamos. Ojalá me toque estar en Querétaro, vas a estar aquí presentes en esa conferencia, ¿no? Pues aún si no estás, si tienes el tiempo, hace cuenta se hace el 16 o el 17, ¿no? Sí. Pues entras por la computadora si te llega la invitación, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias. Pues yo les comento a los compañeros del área de comunicación para que en su caso pues te manden la invitación. Ok. Te lo agradecemos y ahí estaremos platicando al rato en nuestro programa en vivo. Haremos ahí una pequeña plática que ustedes me platiquen qué pasa, ¿no? Pero ya después del video hacemos el programa en vivo. Gracias, nos vemos. Gracias, Elio. Hasta luego, que estén muy bien.